Buen día, estimados estudiantes. Daremos continuidad al desarrollo de la unidad 5, Dinámica de la partícula, leyes de Newton. En los videos anteriores hemos analizado a cuerpos que descansan o se deslizan sobre superficies horizontales o inclinadas. Dichas superficies ejercen una fuerza sobre los objetos, como lo es la fuerza normal. Hablábamos que la fuerza normal es un ejemplo de fuerza de contacto. En esta oportunidad hablaremos de otra fuerza de contacto, que es la fuerza de fricción. Una fuerza importante en muchos aspectos de nuestra vida, permiten actividades cotidianas esenciales como lo es el caminar o correr. Son necesarias para el movimiento de los automóviles. Sin fricción entre los neumáticos y el asfalto, los automóviles no podrían avanzar ni girar. Un claro ejemplo de esto es después de una tormenta. El agua en el pavimento reduce significativamente la fricción y los automóviles tienden a deslizarse. Por causa de fuerzas de fricciones bajas, por otro lado, es posible actividades como el patinaje sobre hielo o el hockey. Si hubiese demasiada fricción, los patinadores se moverían muy lentamente y sin fricción, los patinadores no podrían evitar caerse. ¿Pero qué es la fuerza de fricción? La representamos con una F minúscula. Cuando un cuerpo está en movimiento sobre una superficie áspera o cuando un objeto se mueve a través de un medio viscoso, como el aire o el agua, existe una resistencia al movimiento debido a la interacción del objeto con el medio que le rodea. A una fuerza de resistencia de esta naturaleza se le conoce como fuerza de rozamiento o de fricción. Vamos a definir dos tipos de fuerzas de rozamiento o de fricción. La fuerza de rozamiento o de fricción entre dos superficies en contacto que se oponga al movimiento de una superficie sobre la otra va a ser la fuerza de fricción cinética. Y la fuerza que se oponga al inicio del movimiento va a ser la fuerza de fricción estática. La fuerza de rozamiento o de fricción se genera debido a las imperfecciones, especialmente microscópicas, entre las superficies en contacto. Podemos observar en la siguiente imagen que una caja se está desplazando, podría ser sobre un escritorio. A simple vista parecieran dos superficies lisas, pero en un nivel microscópico, aún las superficies más lisas son ásperas, como se observa en la imagen, y tienden como a engancharse. Para comprender mejor los conceptos de fuerzas de fricción cinética y estática, vamos a observar detalladamente la siguiente animación, con diferentes situaciones. Bien, comenzaremos con la situación número 1. Si aplicamos una fuerza F1 sobre un cuerpo, en este caso una caja suspendida por una cuerda, el cuerpo podemos observar que se mueve. Para los ejercicios que vamos a estar trabajando, vamos a suponer que cuerpos que estén suspendidos y estén rodeados únicamente de aire, la resistencia al movimiento que ejerce el aire va a ser despreciable. Por tanto, la fuerza fricción en cuerpos suspendidos va a ser igual a cero. Bien, veamos una situación 2. Es la misma caja, solo que esta vez está sostenida sobre un suelo rugoso. Se aplica una fuerza F1 para mover la caja, pero no logra mover la caja, debido a que entre las superficies de contacto está presente una fuerza opuesta al movimiento, que es F(E), que es la fuerza de fricción, en este caso, estática. Vamos a ver ahora una situación 3.
Es el mismo ejemplo de la situación anterior, pero esta vez empezamos a aumentar la fuerza aplicada. Al hacer lo anterior, la fuerza de fricción estática aumenta en la misma magnitud, pero se llega a un momento que F sub 1 vence a la fuerza estática y el cuerpo comienza a moverse de manera acelerada. En el instante que el cuerpo comienza a moverse, la fuerza de fricción estática se convierte, como estamos viendo en la animación, se convierte en F sub K, es decir, en la fuerza de fricción cinética, que es menor al máximo valor de la fuerza de fricción estática. Vamos a ver eso detalladamente más adelante. Bien, ahora vamos a ver una situación 4. Cuando el cuerpo o la caja, en este caso, comienza a moverse, pueden ocurrir 3 casos. El primer caso, que si se continúa aplicando la misma fuerza, el cuerpo se mueve con la misma aceleración, es decir, avanza a distancias diferentes en tiempos iguales. El otro caso es que si se disminuye la fuerza aplicada hasta el punto que sea igual a la fuerza de fricción cinética, el cuerpo adquirirá una velocidad lineal uniforme. El otro caso puede ser que si al dejar de empujar, el cuerpo se va a detener finalmente, debido a la oposición que ofrece la fuerza de fricción. Bien, todo lo anterior lo vamos a ilustrar mejor con el siguiente gráfico. Podemos ver que es el gráfico de fuerza-fricción contra fuerza aplicada. Podemos observar en la imagen, ¿verdad?, que la fuerza de fricción es contraria al movimiento. El objeto, en este caso, que es la caja, se está moviendo hacia el lado derecho. La fuerza de fricción va hacia el lado izquierdo. Bien, podemos observar en el gráfico dos regiones bien definidas, que es la región estática y la región cinética. Para fuerzas pequeñas aplicadas, la magnitud de la fuerza fricción estática es igual a la magnitud de la fuerza aplicada. Bien, pero cuando la fuerza aplicada supera a la máxima fuerza de fricción estática, el cuerpo queda libre y comienza a moverse. Lo podemos ver en esta parte. Apenas inicia el deslizamiento, como mirábamos en la animación de la caja, la fuerza de fricción suele disminuir y por tanto es más fácil mantener el cuerpo en movimiento que ponerlo en movimiento. Bien, experimentalmente se encuentra que tanto la fuerza de fricción estática como la fuerza de fricción cinética son proporcionales a la fuerza normal que actúa sobre el bloque y dependen de la aspereza de las dos superficies en contacto. Las observaciones experimentales se pueden resumir como lo siguiente. La fuerza de rozamiento estática entre dos superficies, cualesquiera, que están en contacto es opuesta a la fuerza aplicada y puede tener los valores dados por la siguiente ecuación, en donde eso se lee, es una letra griega que es mu sub s, es una constante adimensional que se conoce como coeficiente de rozamiento estático. O sea que si yo quisiera encontrar la fuerza de fricción estática, tendría que aplicar la siguiente ecuación. La igualdad se establece de esta ecuación cuando el bloque, por ejemplo, cuando mirábamos la caja, está a punto de deslizarse. Es decir, que F sub S es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. La desigualdad se cumple cuando la fuerza aplicada es menor que ese valor. La fuerza de rozamiento cinética
es opuesta a la dirección del movimiento y se calcula con la siguiente ecuación, en donde mu sub k es el coeficiente de rozamiento cinético. Es importante saber, ¿verdad?, que los valores de los coeficientes de rozamiento dependen de la naturaleza de las superficies. Aquí les mencionan que los valores rondan, ¿verdad?, entre 0.01 para las superficies menos ásperas y hasta 1.5 para las superficies ásperas. Bien, para comprender mejor todo lo que hemos mencionado, vamos a ver la siguiente simulación. Podemos observar que en la simulación tenemos una superficie. En este caso dice que es una superficie de goma, bueno, aquí es goma con marca, ¿verdad? Entonces tenemos dos computadoras portátiles que están sobre esta superficie y el objetivo es mover estas dos computadoras portátiles aplicándoles una fuerza. Bien, podemos ver que tiene aquí lo que mencionábamos que era mu sub E, que es el coeficiente de fricción estático, que es 0.4. Para la primera prueba lo vamos a aumentar. Podemos ver cómo cambia la superficie, ¿verdad?, que es más áspera, por tanto el coeficiente de fricción estático ha aumentado. Bien, vemos que el material está diciendo que es goma, el de las computadoras portátiles, y esta es una madera rugosa. Vamos a comenzar a aplicar una fuerza que la vamos a controlar en este punto. Bien, podemos observar la fuerza del operador. En el momento que yo aplico la fuerza del operador, aparece la fuerza de rozamiento estático. Podemos observar que aunque estoy aplicando una fuerza, no he logrado la fuerza necesaria para romper esa fuerza de fricción o superarla, mejor dicho. Entonces sigo aplicando la fuerza y todavía no, porque dice aquí que según el cálculo la fuerza de rozamiento estático es 33.32. Si se fijan cómo analizábamos, va en sentido contrario al movimiento. Entonces, como la fuerza es menor que 33.32, todavía no se mueve. Voy a seguir aumentando la fuerza, voy a aumentar más la fuerza. Y si se fijan, también está aumentando la fuerza de rozamiento. Ya casi llego a los 33. Podemos ver que justo cuando superó a los 33.32, comenzó a moverse una vez más. Podemos observar ahí, ¿verdad?, que siempre está presente la fuerza normal, el peso, la fuerza que estoy aplicando. Anteriormente era fuerza de rozamiento estático, ahora como ya se está moviendo, es dinámico, aparece la aceleración y la velocidad. Bien, ahora vamos a cambiar la superficie. Vamos a poner una menos rugosa. Podemos ver que el coeficiente de fricción estático es mucho menor, de 0.14. Ahora él dice que ese coeficiente corresponde a un material de fórmica. Es de esperar, ¿verdad? Como el coeficiente es menor, la fuerza de fricción contra el movimiento va a ser menor. Entonces, va a costar menos o se va a aplicar una fuerza menor y ya se va a lograr el movimiento. Según el cálculo nos dice, ¿verdad?, que tiene que ser arriba de 5.49. Podemos ver la fuerza del operador es 4.4, todavía aquí las podemos ver, están contrarias, todavía no ha llegado a la fuerza mínima para comenzar el movimiento. Entonces por eso aparece fuerza de rozamiento estático, porque sí está la fuerza de fricción, pero como no se está moviendo, es una fuerza de fricción estático. Entonces aumentamos, como ven, ya superamos a la fuerza de fricción,
de fricción estática máxima, ya comienza a moverse. Veámoslo una vez más. Ahí está. Ya comienza a moverse. Y si aplicamos una más grande, se mueve más acelerado. Bien. En la animación observábamos que ese momento crítico en donde comienza el movimiento depende tanto de la masa del cuerpo como de las características de las superficies en contacto, lo que da origen a diferentes coeficientes de fricción. En la siguiente tabla se presentan coeficientes de rozamiento de algunas sustancias. Se presenta el coeficiente de rozamiento estático y cinético. Bien, el desarrollo del ejemplo 5 y 6 se anexa en otro video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo video.